tal estaba la lectura, chicos? Fácil, difícil. Otra vez nos vuelven a poner en esa complicada situación donde tenemos distintas formas de entender una característica que se suele asociar a lo mental, que es de lo que estamos hablando. Nos vuelven a poner en una tarea muy complicada donde encontramos distintas formas de entender, de interpretar algo que todo el tiempo hacemos, como lo que veíamos hace 8 días. Todo el tiempo estamos teniendo experiencias de la conciencia, pero algunos dicen, es probable que eso no exista. De lo que vamos a hablar hoy, hay algunos que niegan la existencia de características intencionales, que es de lo que vamos a hablar hoy, de intencionalidad. ¿Habían escuchado hablar de intencionalidad en algún otro curso, quizás? Primera vez. Como en términos así mentales y psicológicos, no. Okay. Así científico, y que sí, quizás, pero así no. Ok, vale. Y en ese sentido, ¿qué tal estaba el texto? Muy confuso, muy extraño. Profe, en mi caso sí me pareció una parte como extraña. O sea, Okay, que no comprendía. Al principio sí entendí algo y ya después Sí. al final como que no logré comprender qué era lo que decían los autores. Vale, podemos discutirlo. Muy bien, podemos discutir esa parte. Si hay unos tramos donde se hace más complejo, pero aquí hemos visto que precisamente es complejo porque existe, no existe, ¿qué es? ¿Qué es la experiencia de la conciencia? ¿Existe? ¿Es un fenómeno mental? ¿Es un fenómeno físico? Y entonces ahí se complejiza un poco más la discusión. Hemos venido hablando en el comienzo del corte que lo que nos interesa es llegar a entender qué es lo mental, qué es la mente y poder responder si existe, si no existe y de qué manera existe. La clase pasada vimos que hay una característica que se suele asociar a lo mental, que es la característica de la conciencia, particularmente de la conciencia fenoménica. ¿Sí? Cuando hablamos de conciencia en sentido general, de hecho, no recuerdo quién hacía la pregunta, creo que era Litza, que si la mente era la conciencia. ¿Fuiste tú la que hizo esa pregunta? Muy buena pregunta, porque estábamos hablando de la conciencia. La conciencia es una característica de lo mental. Ahora vamos a ver otra, que es la intencionalidad. Los que defienden que existe la mente usualmente identifican características distintivas. Como por ejemplo en el mundo físico hay características distintivas como la forma, el peso, el color de un objeto. El mundo físico tiene características distintivas. Los que defienden la existencia de la mente tratan de defender que también tiene características distintivas, es decir, que la mente es distinta al cuerpo. Porque si la mente fuera el cuerpo, no existiría. Serían puras conexiones nerviosas y todo lo que yo creería que hace parte de mi mente realmente no existe, es mi cuerpo. Entonces los que creen que existe la mente usualmente se sirven de dos argumentos, que es el argumento de la conciencia fenoménica y el argumento de la intencionalidad, que es lo que vamos a ver hoy. El argumento de la conciencia fenoménica, como ustedes pudieron observar, es un argumento que trata de crear una brecha epistemológica entre el conocimiento que tenemos del mundo físico y el conocimiento que tenemos de nuestras propias experiencias de la conciencia. ¿Cómo lo siento? ¿De qué manera se siente? Todos podemos rastrear algunos eventos físicos en el mundo. Por ejemplo, si prendiéramos el ventilador podríamos observar que hay una corriente física de aire que me está impactando y podemos rastrear esa cadena de eventos físicos. Pero los que defienden que existe la conciencia dicen, al final de esa cadena de eventos físicos, cuando los hayamos rastreado todos, hay algo que todavía no vamos a poder comprender, y es cómo ese sujeto experimenta ese fenómeno, cómo experimenta cualitativamente eso. Heidi ponía un ejemplo. Ella nos puede compartir su repertorio de canciones en Spotify, nos lo puede compartir y nosotros podemos saber cuáles son las canciones que ella escucha en Spotify. Y podemos rastrear toda esa cadena de eventos conductuales cuando ella reporta que escucha sus canciones en Spotify.
Pero aunque rastreemos todos los eventos físicos con respecto a ese asunto, todavía nos va a quedar una pregunta. Y es, ¿qué siente Heidi cuando escucha esas canciones? ¿Qué experimenta? ¿Cuál es su experiencia subjetiva? Los defensores de la existencia de lo mental tienen ese argumento. Y es que parece que además de haber eventos físicos, hay otra clase de eventos que se resisten a ser integrados en el mundo físico. Y a eso se llama la brecha epistemológica. Cuando queremos integrar esas características mentales en el mundo físico, tenemos ese gran problema de que lo físico no se comporta así. La silla no experimenta experiencias de la conciencia. La silla simplemente responde a una causa física previa. Si alguien la golpea, se va a mover. Pero nosotros, además de movernos y de tener características físicas y fisiológicas, tenemos otras características. Acuérdense el dualismo de propiedades. Además de tener características físicas, tenemos otro tipo de características que se resisten a ser reducidas, que nos resistimos a creer que no existen y que simplemente son producto de nuestro cerebro. Es como si alguien te dice, no, tú no estás sintiendo dolor, son tus fibras nerviosas las que están reaccionando. El dolor no existe la experiencia de la conciencia de dolor de Heidi, por ejemplo. Existe un conjunto de fibras nerviosas que se activan y que le hacen creer a ella que está sintiendo dolor. Los reduccionistas van a defender que es posible identificar experiencias de la conciencia con fenómenos físicos y al final todo termina siendo físico. Si uno es un reduccionista ontológico, lo que va a defender es eso, que lo mental no es más que físico. Si uno, por el contrario, es un dualista de propiedades, uno va a defender que hay otro tipo de características que no se pueden reducir a lo físico, como la experiencia de Heidi. Por más que ella me cuenta, yo quedo con esa pregunta, ¿qué es lo que ella experimenta cuando escucha esa canción? En el texto ustedes pudieron observar el experimento mental de Mari. Es un experimento que fue diseñado por un filósofo de la mente que se llamó Frank Jackson. Este experimento tiene la misma finalidad, crear esa brecha epistemológica entre el conocimiento del mundo físico y el conocimiento mental. Imaginémonos a una científica que está encerrada en un laboratorio y nunca ha salido. Y en ese laboratorio solo puede ver escala de grises, solo puede ver grises, blanco y negro. De modo que ella no tiene la experiencia del color. Ella solo ha experimentado el blanco y el negro. Pero ha ocurrido algo a lo largo de la vida de Mary, y es que ella todos los días se levanta a estudiar la física, la química y la biología del color. Ella sabe todo lo que existe en la ciencia sobre el color. Sabe todo lo físico sobre el espectro de color, sabe todo lo químico y todo lo biomecánico con respecto al color. Y se nos plantea una pregunta. ¿Qué ocurre si un día Mary logra salir de ese laboratorio y puede observar el color? ¿Será que obtendrá un tipo de conocimiento que antes no tenía? Claro, el conocimiento de la experiencia. Muy bien. Los que defienden que existe la conciencia van a decir, Mary sabía todo lo físico, pero cuando obtiene esa experiencia obtiene algo que no sabía. Un conjunto de hechos que no hacen parte del mundo físico. Esa es la brecha epistemológica. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, María Elena? Eso mismo, ¿sí? Una experiencia. Ese es un experimento mental con el que él trataba de convencer a los reduccionistas que existen las propiedades fenoménicas de la conciencia. Es decir, que existe esa parte de la mente. Eso que sentimos cuando accedemos al color que no podemos explicar simplemente en términos físicos y en términos biomecánicos. Esa experiencia adicional que ganamos cuando observamos el color. Es como si alguien aquí se ha enamorado. ¿Ha estado enamorado? Eso para dile. ¿Tú te has enamorado? ¿Tú qué haces cuando estás enamorada? ¿Qué te gusta hacer? El ridículo. ¿El ridículo? Con placer. Bueno, ¿qué hago? Me pongo... ¿Tú has estado enamorada? Con placer. Ah, ¿Tú también? ¿Cómo?
sin entrar en detalles, por ejemplo, sacas a tu pareja a pasear, Le al cocino. cine, le cocinas. ¿Tú le cocinas? Sí. ¿Ok? ¿Tú también? Tú no cocinas. ¿Ok? ¿Qué más haces tú? No, pues pasar tiempo. Pasas tiempo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Natalia. Se le envía como mensajes, Mira, Ok, tú mantienes muy pendiente en los mensajes. Bueno, mantienes respondiendo bastante a sus mensajes. Muy bien, ¿qué más haces tú? ¿O tú qué más haces cuando están enamoradas? Pregúntele, ¿usted también estaba enamorada? Dijo usted. Yo. ¿Cómo, No, yo no sé. ¿Cómo sabe tu pareja que tú estás enamorada? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le transmites esa experiencia? Compartiendo el tiempo. Muy bien, como la compañera compartes tiempo, dándole atención, ¿no? prestándole atención, Le escucho la misma historia una y otra le vez. escuchan una y otra vez. ¿Qué más? ¿Qué me acordé de algo, Roberto? Lo prioriza, ok, entonces de pronto si tienes otras tareas, pues tú descuidas Alejandra. algunas de ellas por ver qué es lo que necesita tu pareja. Ok, ¿tú has estado enamorada? ¿No está enamorada? Muy buena respuesta, no quiero comprometerme con esa respuesta. Cuando me Me enamoro gusta. me pongo estúpido. Claro, pero ¿qué haces? No cómo te pones. No, ¿Qué no, haces? dice una canción. Tomo el metro al revés. ¿Qué haces? Cuando te enamoras, ¿qué haces? Se va para un lado que no tenía que ir, pero como Ok. me habían robado, Te pierdes en el camino. Yo siento que uno, bueno, no, yo hablo por mí. Se vuelve como muy complaciente, como muy de querer dar, con detalles, como digamos, por ejemplo, cocinando. Llamar la Ay, atención. me gustó, yo sé que a él le gusta este, no sé, ese uso, esta camisa. Ok, detallista, le Detallista. compras lo que él usualmente observa, por ejemplo, en redes sociales que le gusta, sus profe, zapatos. Daniela quiere Una compartir. camiseta. Ya vamos con Daniela, ¿qué más? Eh, Te vuelves detallista, ¿qué más? ¿Lo sacas a pasear? No lo saco a pasear, pero sí me gusta, digamos, ser como atenta en el sentido de si él se porta bien, le cocino, me Ok. gusta prepararle su Un amor desayunito, su condicional. almuerzo, su comida. Ok, ¿qué le gusta a él que le cocines? Pues, ¿qué le gusta a él? De lo que yo hago, le gusta mucho el estofado. El estofado, o sea que esa es una forma tuya de expresar De el expresar amor. amor, sí, como Ok, que- muy bien, entonces te pones detallista, le cocinas, lo escuchas, compartes tiempo con él, muy bien. Daniela, Daniela, Bueno, cabe recalcar que Le bailo en el obvio tubo. es importante ser detallista, Muy bien. Le bailo en el tubo. pero pues en lo En el tubo. personal, yo por lo menos tengo un temperamento muy fuerte, entonces con mi pareja una vez tocamos bastante fuerte y él se sentó a hablar conmigo y me dijo, si tú no cambias estas cosas, sinceramente tú no puedes estar conmigo. ok, Entonces, eso fue como un golpe bajo para mí, porque pues es mi forma de ser, y como es mi temperamento y cosas que yo no puedo como manejar, pero pues por él y porque me importe, porque lo quiero, me tocó empezar como a trabajar en mí misma y mejorando muchas cosas, pensar antes de hablar, como que si me enojo no iría a decirlo. no ser hiriente. Sí, porque soy muy Ok. de malas palabras. Eso lo hacía, entonces te enojabas y le decías una grosería antes. Sí, entonces como que ahora lo he como aprendido a manejar, entonces para mí eso también es como estar enamorado porque es prácticamente uno ponerse en la cuerda floja y mirar que uno de verdad es capaz de cambiar por uno y para la persona que para la que uno está. Ok, me gusta lo que dices, entonces hay comportamientos de uno que pueden herir al otro y entonces uno por amor al otro termina modificando esos comportamientos. ¿Podemos entender eso? ¿Sí? ¿Todos podemos entender eso? Sí. ¿Podemos entender lo que hace la compañera cuando le cocina a su pareja? ¿Podemos entenderlo? ¿Sí? ¿Cómo lo entendemos? Ah, pues nos dice lo que hace, cómo le transmite el amor. Ahora, ¿podríamos entender qué es lo que experimenta la compañera cuando está con su pareja? ¿Podríamos entenderlo con lo que nos ha dicho? pero Entenderlo sí. para eso la empatía, ¿no? Sentirlo no, pero entenderlo sí. ¿Qué es lo que experimenta? Sí.
nosotros lo habremos experimentado en algún momento. Pues es que yo escuché que varias personas dijeron casi algunas cosas muy parecidas. Les puedo decir que sí, que no digamos la tienen igual, pero sí son similares, porque todos son detalles. ¿Okay? ¿Alguna experiencia tendrá? Sí. ¿Ok? O Daniela, por ejemplo, ella nos cuenta las modificaciones conductuales que tuvo que hacer para expresar el amor. Pero nosotros sentiríamos lo que estaba sintiendo ella cuando su novio la estaba regañando. Ok, a no ser de haber pasado por lo mismo, pero en ese caso serías tú y no ella. Pero eso es la empatía. O como cuando alguien te dice, por ejemplo, es que sentí como un vacío. Uno cree que lo puede entender, pero ¿será que uno está sintiendo o ha sentido lo mismo que esa persona ha sentido? ¿Ha sentido? Puede ser. Puede ser. Sí. Pero lo mismo. Pero no lo he experimentado. No, o sea, te digo. Claro, esa es la duda que nos queda. ¿Será que lo hemos experimentado de la misma manera? No. ¿Será que cuando ella se enamora lo experimenta de la misma manera que la compañera Daniela? ¿Será que tienen la misma experiencia subjetiva? Pero entonces parece que hay algo que todavía no logramos entender, por más de especificar todo lo que hacen ellas para expresar el amor, e incluso si la conectáramos a una técnica de neuroimagen para observar, por ejemplo, cómo reacciona su sistema límbico cuando está enamorada, todavía nos quedaría esa pregunta. Estamos observando que se iluminan ciertas zonas del sistema límbico. Estamos observando que hay ciertas liberaciones de serotonina y de dopamina que a lo mejor la hagan sentir placentera. Pero todavía seguiríamos teniendo la misma pregunta. ¿Qué experimenta la compañera cuando se enamora? ¿Y qué experimenta Daniela cuando se enamora? Los defensores de la conciencia defienden que es algo distinto al mundo físico, que hay una brecha, que una cosa es situar las características del mundo físico y otra muy distinta, las propiedades o características fenomenológicas de la conciencia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se vive eso? Por ejemplo, cuando yo estudié en México salía con una compañera, íbamos a comer y entonces ella decía como, es que este picante me sabe distinto y a mí todo me sabía igual de picante. Y entonces luego probaba otro platillo y es que este es otro picante muy distinto y yo quedaba muy perdido porque se supone que físicamente estamos probando el mismo alimento, pero fenomenológicamente nuestra experiencia es distinta. ¿Cómo es posible que los dos estemos en el mismo instante físico experimentando la misma comida y ella tenga experiencias que yo no estoy teniendo? Tanto así que no podemos llegarnos a entender, porque cuando ella me dice es que es un picante distinto, y luego me dice, no, es que si no pica no sabe. Pero es que a mí si no me pica se me sabe. Estamos probando lo mismo. Ya ahí viene lo que se dice de la brecha. Exactamente. Stephanie, ¿vas a decir algo? Sí, yo creo que eso está relacionado con lo que hablaba en el corte anterior sobre los hechos, ¿no? O sea, si suponiendo que su compañera era mexicana, desde que prácticamente nació tiene acceso a múltiples tipos de picante y usted como colombiano no, porque acá no se usa mucho eso. Entonces, obviamente en su cabeza ella tiene una gama de sabores picantes que usted no tiene, entonces para usted todos son picantes. Muy bien. Eso es como, por ejemplo, el ejemplo que estaba en el texto de la ardilla que dice que lo ve como una rata, algo así. Exactamente, sí, cuando alguien está viendo algo y te dice que lo está viendo de una cierta manera y tú lo ves de otra manera, estamos viendo lo mismo. Si es así, ¿por qué tenemos experiencias tan distintas? Gato por liebre. Sí, ¿por qué tenemos experiencias tan distintas? Porque si nos vamos puramente al mundo físico, se crea esa brecha. Hay algo que no podemos explicar. Entonces, los defensores de la mente defienden que existe este rasgo, esta característica que no puede ser reducida, eliminada o identificada con un aspecto del cuerpo. Porque cuando rastreamos todo lo corporal, todo lo físico, nos va a quedar esa pregunta. La experiencia fenomenológica de la conciencia, ¿cómo lo experimentas? ¿Cómo lo sientes? Sí, Heidi. Me estaba acordando del caso del ciego. Si se supone
supone que no se puede tener conciencia sin interactuar con el entorno, porque en el texto hay como un gran peso de conciencia para el ciego que prácticamente él dice como no estoy ciego porque no veo, sino porque no puedo interactuar con el entorno. Claro, pero nos crea esa misma duda. ¿Qué es lo que está experimentando el ciego? Pero eso también es Como una posible experiencia, exactamente. El defensor de la conciencia lo va a llevar hacia allá, como en el experimento que tú un poco, creo que eras tú que lo explicaba la semana pasada, el de Thomas Nagel del murciélago, que tú puedes establecer la anatomía del murciélago, tú sabes cómo está compuesto el murciélago, pero aún así te queda esa duda, ¿qué es lo que experimenta el murciélago? no pillo. Si alguien tomaba un poco ese ejemplo que estaba en el texto, por más que rastreemos los hechos físicos con respecto a la anatomía del murciélago, nos queda esa pregunta: ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué experimenta? Algunos creen que esa es la brecha, que hay algo que no podemos situar en el mundo físico, algo que se resiste a ser integrado en el mundo físico y en nuestro conocimiento del mundo físico, la experiencia de la conciencia. Era más o menos lo que decía Descartes, porque Descartes decía, hay cosas objetivas que componen el mundo. Sabemos que son objetivas porque ocupan un lugar y un espacio en el mundo. La silla, todos podemos ver la silla, es un fenómeno objetivo porque ocupa un lugar y un espacio en el mundo. Pero parece que los fenómenos subjetivos, los fenómenos de la mente no son así, porque todos podemos ver la silla, pero ¿alguien puede ver la idea que yo construyo de la silla? No. Todos podemos ver a Heidi, pero ¿alguien puede ver la imagen que yo tengo de Heidi? ¿Dónde situamos eso? Descartes creía que eso era una sustancia distinta, una cosa distinta. Ahora más bien hablamos de propiedades. Yo les expliqué, el dualismo de sustancias tenía el gran problema de que no podíamos integrar objetos físicos, objetos mentales con objetos físicos y hacerlos interactuar, porque en el mundo físico lo físico interactúa con lo físico. ¿Cómo sería una interacción físico-mental? Nunca lo pudo explicar Descartes. Yo les he explicado que esa era una pregunta que le hizo, de hecho, Isabel de Bohemia, una mujer muy inteligente de la época, con el que había un intercambio epistolar, un intercambio. ¿Y la poesía? ¿La poesía? ¿Qué pasa con la poesía? ¿Cómo para mezclar los dos mundos? ¿Cómo así? O sea, como la poesía habla de fenómenos emocionales, digamos, que lo trata de explicar, ¿no? Con palabras, con el entorno, cómo es que siente. ¿No funciona así? Sí, podría ser como que está tratando de transmitir de su experiencia con respecto a una emoción, como la compañera que nos trata de transmitirnos su experiencia con respecto a su forma de transmitir el amor. O Daniela, ¿cómo es que te llamas tú? Alejandra. O Alejandra nos tratan de transmitirnos esa experiencia, como el poeta que trata de transmitirnos qué es lo que experimenta, por ejemplo, cuando escribe. El problema es que parece que aunque se esfuerce demasiado por tratar de transmitirnos eso, todavía nos queda esa pregunta. Como la misma pregunta que yo le seguía haciendo a la compañera en México. Por más que tú me expliques que hay chiles que pican distinto, yo no te entiendo. Porque yo no estoy experimentando tu conciencia. Yo no estoy experimentando tu sensación. Yo no estoy experimentando lo que tú experimentas cuando pruebas esa comida. Esa es una de las formas de defender que existe la mente. Acuérdese que la calificación del segundo corte es precisamente esa. Usted tiene que tratar de convencer a su profesor de que existe la mente, o al menos de que hay una forma inteligible de entender esos fenómenos. Esa es una. Los defensores del dualismo, de cualquier forma de dualismo, van a defender que existe lo mental. Y los defensores del reduccionismo van a hacer lo contrario, o del fisicalismo o del materialismo van a hacer lo contrario, van a negar la existencia de esas características y van a tratar de identificarlas con objetos y características físicas. Listo, vamos con la segunda característica que nos interesa en el curso, la intencionalidad. ¿Qué entendieron de intencionalidad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? Contenido mental, ¿qué es? Yo sé que el termo tiene un contenido de agua. ¿En la mente también hay contenido? ¿Qué dice el texto? Como lo que le ponemos al pensamiento,
como esa sensación, esa intensa. Pues es la palabra como que lo dice. Ok, muy bien. Lo primero, no tanto la sensación. Ya, de sensación hablamos cuando hablamos de características fenoménicas de la conciencia. Lo que tú le pones al pensamiento. Cuando tú piensas sobre algo. Un tema, o sea, o algo. Muy bien, un tema. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿y en qué estás pensando? Y tú le dices, estoy pensando en el partido. O cuando tú tienes otro estado mental, tú quieres algo o tú deseas algo y alguien te pregunte, oye, ¿tú qué quieres? Y tú le respondes, quiero tomarme una cerveza. El tema, el contenido, la intencionalidad de ese estado mental es lo que llamamos precisamente contenido o intencionalidad. Aquello de lo que trata un pensamiento, aquello de lo que trata un estado mental. Es complicado porque la discusión, incluso en términos filosóficos, es complicada, porque hasta ahora lo que nos estarían diciendo los filósofos de la mente es que la mente puede ser entendida a partir de dos rasgos muy distintos. Rasgos de cómo se siente, rasgos fenoménicos, rasgos de la experiencia subjetiva y rasgos relacionados al contenido de estados mentales. Cuando tú piensas, cuando tú quieres, cuando tú deseas algo, piensas algo. El contenido mental es ese algo. Brentano fue un filósofo, ¿ibas a decir algo, Heidi? Pues no, o sea, pues iba a decir que para mí es como la cantidad de lo que uno le mete a la cosa. Por ejemplo, cuando explican o dicen que una persona ama intencionalmente o intensamente, ¿sí? Así. O ella siente esto muy intenso. Ok, pero entonces sería el qué es lo que siente. El qué, lo que tú le pones para acompañar ese estado, es el contenido. Por ejemplo, cuando tú dices, es que estoy pensando en algo, ese algo es el contenido de tu pensamiento. Por ejemplo, tú dices, estoy pensando en esa papa tan rica que me comí en la cafetería. Ese es el contenido de ese estado mental. En filosofía de la mente así es como identificamos, una de las tantas formas en las que identificamos estados mentales, por el contenido. Sabemos que dos pensamientos son distintos por el contenido. El pensamiento de la papa rellena y el pensamiento de la empanada son distintos porque podemos expresarlos de manera distinta, por el contenido. El pensamiento del cuaderno y el pensamiento del celular son distintos porque podemos expresarlos de manera distinta. Lo que diferencia esos pensamientos es su contenido, aquello de lo que tratan. Intencionalidad es el tema, sobre qué es. Tú tienes un pensamiento que estás pensando, eso es intencionalidad. ¿El qué? Todo el tiempo lo hacemos porque todo el tiempo estamos imaginando cosas, pensando en algo que vivimos o pensando en alguien, exactamente. Cuando pensamos en alguien, el contenido de nuestro pensamiento es esa persona. Muy bien, exactamente. Cuando pensamos en una experiencia, el contenido de nuestro pensamiento es esa experiencia. ¿Estás enamorado, David? Encantado. No es amor, no es amor, es una obsesión. Posiblemente no me entiendas, pero hasta ahora no. Hasta ahora no. Yo que no me enamoro. Conscientemente no. Muy bien. Pero bueno, si te hubieras enamorado, tú podrías decir, esta chica de la universidad, por ejemplo. Profe, no lo cuenta. Y ese sería, por ejemplo, el contenido de tu pensamiento. ¿Qué dijiste? Sí, controlero. ¿Qué dijiste? No, tampoco escuchaste, Fanny. No, No, repita. Dejémoslo ahí. Repita. Es que dice una chica. Porque se ve una pregunta. No, es metafórico. No, por eso no, por eso tengo que. No, está desconcentrado. No, ¿quién es? Pero si hubiera alguien, tú podrías decirme, no, estoy pensando en esa persona. ¿Sí? Y ese sería el contenido de tu pensamiento. Y si fuera otra persona, pues esa otra persona llenaría de forma distinta el pensamiento de David. Exacto. Pero además de eso, nuestro pensamiento tiene algo muy extraño. Profe, ¿le Que puedo hacer una no... pregunta? Sí. ¿Uno se puede enamorar de dos personas al mismo tiempo? Sí. ¿Por qué es el profe? Del picante y del ajo.
del picante y del ajo. Oiga, el ajo. Qué rico el ajo. Luego se queda en la- No, pero en serio, ¿usted qué cree? Según lo que ha estudiado, no Su criterio, según su su percepción personal, sino de lo que ha estudiado. Científicamente. Porque científicamente la estudia Sí, por- totalmente. ¿Ah? No, mira, la forma en la que yo entiendo ustedes lo van a ver cuando veamos, por ejemplo, el conductismo, no es propiamente conductista, es la corriente de un filósofo que se llamó Wittgenstein, y Wittgenstein lo que defendía es que la forma en la que entendemos que ha ocurrido un evento mental, por ejemplo, la forma en la que entendemos que alguien está enamorado, está asociado a los comportamientos que tiene esa persona. Entonces, por ejemplo, no sé si yo les explicaba o les comentaba el caso de una paciente que llega a la consulta y dice que tiene una vida de pareja de 10 años. ¿Sí les conté? Sí. Y entonces ella lo que decía es que durante esos 10 años ha sido consciente de que su pareja la engaña. Ha vivido 10 años aceptando la idea de que lo engañan. Y entonces, si ese estado mental yo lo identifico por cómo vive esa persona, cómo se comporta, cómo ha sostenido tanto tiempo ese vínculo, yo no puedo negar la experiencia amorosa de esa persona. Así como otra persona que se comporte de otra manera y para esa persona consista eso en una actividad amorosa y se sienta bien y demás, pues esa sería la experiencia de amor de esa persona. Digamos que la experiencia de amor, la forma en la que yo entiendo el amor no es solo como sentir cosas o imaginar o creer que uno está enamorado. Yo creo que si uno está enamorado hay unas consecuencias en el mundo. Así como cuando uno tiene un pensamiento, hay unas consecuencias en el mundo. Por ejemplo, que yo crea algo o no crea algo puede llevarme a hacer algo en una cierta situación y en otra no llevarme a hacer esa misma cosa. Entonces, yo creo que toda la experiencia mental tiene una cierta consecuencia en el mundo. Y entonces de esa manera yo creo que el amor es una extensión de lo que uno hace cuando se vincula con el otro en el mundo. Y creo que hay muchas formas de vincularse en O el sea, ¿usted me mundo. está diciendo que sí? Sí, creo que hay muchas formas de vincularse de manera amorosa. Creo que el amor no corresponde a una única cosa, sino que puede ser muchas cosas. Sino que eso dice que a dos personas al tiempo. ¿Sí? Se enamoró de una cosa de una y se enamoró de una cosa de la otra. Son las mismas cosas. Profe, o sea que entonces sentir amor es también de la mente. Usted está diciendo. Claro, pero cuando tú dices sentir de la mente, ¿a qué te refieres? ¿Como mi experiencia? Si esto se está diciendo que se puede enamorar de dos personas desde la. Claro, pero se puede enamorar no porque siente dos cosas, sino por lo que hace en el mundo cuando se vincula con esas personas. Lo que Lo que uno siente siente. cuando está con lo que es No. con esas dos personas. Lo que hace en el mundo Con esas personas. con esas personas. Lo que Exactamente. significa No, Exactamente. yo como que me confundí. Es como cuando, por Sí, ejemplo, sí. es cuando alguien llega, por ejemplo, llega a la consulta y dice, uy, yo quiero mucho a mi pareja. Ella se da cuenta de que yo la quiero cuando la golpeo. Entonces, uno desde aquí, uno dice, bueno, a lo mejor eso no sea el amor, a lo mejor eso sea otra cosa. ¿Cómo podemos rastrearlo? Pues con la historia de vida y las relaciones de crianza de ese sujeto. Y de esa manera voy a poder entender para ese sujeto qué es el amor. Porque a lo mejor era lo que experimentaba cuando convivía en su familia, en su historia de vida. O sea, que se está diciendo, profe, que en base a la experiencia que cada persona tiene, ve el amor de una manera diferente. Sí, pero no solo ve, hace y la cosas de hace, manera o sea, distinta. Exacto, y hace cosas de manera distinta. Exactamente. Para la experiencia de esa persona. Pues, Exactamente. yo soy enamorada, por ejemplo, de fulano y sultano porque, digamos, mi experiencia del amor fue, como un ejemplo que se colocó, el maltrato. Entonces, él me pega, yo digo que estoy enamorada de él. Un ejemplo. Es así. O sea que el enamoramiento Ahora, mental. sí, pero eso nos crea una pregunta que tú acabas de hacer. Si cada vez que yo le pregunto a una persona qué es el amor, ella me dijo algo, Daniela me dijo otra cosa, Alejandra me dijo, Stephanie me dijo otra cosa, eso nos crea una gran pregunta y es que si cada vez que yo le planteo esa pregunta a alguien y me responde algo distinto, al final yo quedo con la misma pregunta. ¿Qué es el amor? Desde ese punto de vista, yo no creo que exista el amor, ¿sí? Como algo que compartamos, un concepto universal y demás, porque es lo que ocurre.
Cada vez que yo le pregunto a alguien qué es el amor, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Uy, Santiago, gracias. Pizza. Ojo con la jugada. Listo, pues. Nos vemos hasta luego. Que vaya bien. Profe, le llegó su atún. Sí, es sabroso. Profesor, yo estoy enamorada. Mira, por ejemplo, mira lo que dijo ahorita Isabela. Isabela dijo, yo no sé si estoy enamorada. ¿Qué ocurriría si ponemos en juicio eso que hemos creído que es el amor, por ejemplo? Que lo que te diga, la forma en la que yo siento el amor, a lo mejor eso no sea amor y sea otra cosa. Es una Como obsesión. lo que dijo Isabela, profe, yo no le puedo decir si está enamorada porque estoy confundido. Porque puedo cuestionar mi propia experiencia amorosa. Así como a lo mejor este chico que golpea a su pareja puede cuestionar su propia experiencia amorosa. ¿Por qué la podemos cuestionar? Porque encontramos muchas narrativas, muchas alternativas para experimentar el amor. Y es lo que nos pone esa pregunta tan complicada de si existe algo como el amor. O si existen más bien formas particulares de experimentar y de transmitir el amor. Profe, entonces dale. Qué cabezona con eso. Y ahora lo más. Si tú seguiste la relación con tu pareja, es muy probable que sí, que le hayas transmitido algo de tu experiencia amorosa. Es muy probable que sí, que esa persona haya leído amor en ti, haya sido recíproco y aceptado esos comportamientos, porque no es la sensación, no es sentir algo en la mente, es lo que tú estuviste dispuesta a hacer para que esa persona no se fuera. Es lo que tú haces con eso. Yo creo que ahí está lo mental. No es lo que tú experimentas ni sientes, sino es lo que haces con eso. En la para conducta, vincularlo ¿no? con el otro. En la conducta. Exactamente. No le pegue. Más o menos. No lo mandonee. Sí, pues mira, tú lo hiciste, tú estuviste dispuesta a hacer cosas para que ese vínculo se sostuviera en el tiempo. Estuviste dispuesta. Profesor, que tú sí crees en el amor pasado y lo que nos estás contando a nosotros, tu experiencia. Sí, ¿Qué crees? claro, pero acuérdense, no es el amor Sí. que cada uno piensa que es el amor. Pero y entonces la sensación o sea, lo de la pancita y Las emociones. Ajá. Lo tradicional que dice. Claro, pero piensa en esto, Lisa. Piensa que tú quieres mucho a una persona y tú sientes todo eso en la pancita. Así como este chico que a lo mejor siente todo eso en la pancita, pero llega y golpea a su pareja. ¿Será que lo quiere? Pues tiene la sensación en la pancita. ¿Qué rol juega la sensación? Pues me parece que ahí lo que importa es lo que tú harías, no lo que tú sientes. Pero ahí sería, una cosa es lo que siente él de amor y otra cosa es pues, expresarlo de esa forma. Porque Claro, porque pero para él, dice el amor golpeando, pero él siente mariposita y no, nada. claro, entonces ¿dónde está el amor? En esas maripositas, ¿dónde está? Entonces, Oigamos, no, eso es como la dependencia, yo qué sé. Imagina que tú quieres mucho, tú tienes pareja. Imagina que tú quieres mucho a alguien y sientes todas esas maripositas, pero lo tratas mal, lo juzgas, lo pones en situaciones incómodas. ¿Cómo se corresponde esas maripositas con lo que tú estás haciendo con esa persona? ¿Será que lo amarías? Profe, es que algo le digo, es que bueno, es que lo que... Alguien podría decir, no, ¿por qué no? ¿Tú por qué crees que no lo amarías? No, porque se supone que cuando uno ama a la persona trata de que se sienta bien. Ok, entonces ahí está el amor, no en tus maripositas. De ser coherente de lo que se Es que las experiencias Y los vivido maridos con esa persona. que cambiar. ¿Lo sé? O sea, cambiar para que no cambie. Claro, hacer cosas con ese vínculo. O sea, las reacciones están referentes a lo que podemos hacer. Sí. Teacher. Es que una persona Acción y reacción. Profe. Sí, es eso, Lixa.
Porque tú con esas maripositas, ¿cómo sabes que es amor? No es un daño de estómago, por ejemplo. ¿Cómo sabes que no es confusión? ¿Cómo sabes que no es, por ejemplo, hay jugos gástricos que simplemente Se están quedó liberando sonando, tu ¿no? estómago? ¿Cómo sabes que es amor? Profe, Sí, desde el punto de vista interno, no podemos definir el amor. Porque, ¿cómo haces para decir, no, es que amor sí son las maripositas y no es, por ejemplo, que tengas daño de estómago o que estés en un estado de Es que hay confusión? varias sensaciones también, porque aparte de sentir como las maripositas, se acelera el corazón también. Claro, pero piensa que en muchas circunstancias a ti te puede ocurrir eso, que se te acelere el corazón. Profe, ¿Cómo pero- sabes tú que eso es amor? Pero Pero- se acelera pero no estando sola. Pero si se acelera estando con la persona, Ok, pero yo te pregunto, ¿se podría acelerar también con otra persona o con otras personas? o Sí, sea, entonces no es exclusivo de esa persona. No depende solo de tus maripositas, depende también del vínculo con esas otras personas. Y depende de cosas que van más allá de tus maripositas. No son solo las maripositas. Porque yo te aseguro que esas maripositas las puedes sentir con muchas otras personas. Pero ¿qué estás tú dispuesta a hacer por alguna de todas esas personas? Eso es Pero cuando uno está siempre conociendo a alguien, uno siente mariposita y no necesariamente uno se enamora de esa persona. Ya luego uno le hace Pero yo siento eso cuando tengo nervios. por O eso. sea, Pero yo digo que yo le entiendo a Lisa lo que Lisa quiere decir. Es que a uno le pasa un tipo de cosas con ciertas personas, no con todas. Y cuando uno experimenta eso porque a uno le atrae a esa persona. Sí, yo te digo que sí, pero ¿cómo sabes tú que realmente eso es el amor? Profe, ¿por qué te lo digo? Porque Profe, eso no es amor. Porque Eso es es que una entrada al amor. Porque es que eso lo han dicho, o sea, eso es lo que, esas las creencias que nos han venido, digamos, como metiendo en la mente de que el amor es algo así, sentir una sensación por alguien así, como Linza lo describe, que uno como que lo atrae, le atrae a la persona, siente el tipo de sensaciones que, como le digo, bueno, que no siente como cualquier. ¿Todos experimentamos el amor así? ¿Como mariposita? Sí, Profe. hay una rara, sí. A mí sí. No. ¿Por qué no levantan la mano? Entonces no. Profe, pero... Sí, Isabela, ¿qué rato está que habla? Profe. Profe, yo quiero decir algo. ¿Quién era Isabela? Importante. Ella se está Ella levantando sí, la mano. Isabela. 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 La primera vez que yo tuve un novio, yo sí sentía mariposa, ya después Maricona, una yo tenía relación mariposa. relacionada a mi padre, una persona que no sea nada de amistad, sino algo más, vamos a sentir mariposa, pero sí gusto. Y también la diferencia de la atracción Ok. Entonces, a ver si entendieron. Tú estuviste con alguien y sentías las maripositas que sintió Liz. ¿Vale? Ahora yo te pregunto, ¿cómo supo esa persona que tú estabas enamorada? y no estaba enamorada. Antes no estaba Pero enamorada. es que Pero ahorita dijiste que sí estaba O enamorada. sea, sintió el enamoramiento. Ok, entonces tú no incluirías eso dentro del enamoramiento. Ok, entonces tú dirías, no, las maripositas no quiere decir que uno esté enamorado. Bueno, entonces hay unos que no experimentan el amor con maripositas. Yo pienso que las mariposas son por un rato nomás y eso no es amor. Eso es antes del amor de otra vuelta. O sea, es una otra cosa, mucho más completa, ¿no? Pues Una eso mariposita es que la persona le gusta y le llama la atención, pero todavía no la conoce como para ver si uno va, como por lo que dice Daniela, yo a esa altura no sé si voy a empezar a hacer cambios para que la relación prospere. Recién estoy conociéndola, pero no creo que tenga que ver con el amor. Más que nada con el Es como la deseo y el placer. Como la expectativa que uno se hace cuando uno se va a ver con la persona, como cómo me voy a ver, cómo va a reaccionar. ¿Cómo que será? Y uno siente como esas cositas, pero amor, pues no creo. y si eso es que podría ser primero. Sobre una decisión, así ustedes. Yo sé que Lisa, no. lo interesante es que cada vez que le preguntamos a alguien nos reporta algo distinto. Y entonces al final quedamos con la misma pregunta. ¿Qué es el amor? Desde ese punto de vista, Pregúntale a Eric Fromm. desde ese punto de vista, a lo mejor lo que uno siempre ha creído que es el amor,
A lo mejor no es. Y hay otras formas de vivir y experimentar el amor. Y puede ser que la de uno está incluida, pero también puede ser que ni siquiera se ame. Porque lo interesante de estos casos, si cada quien reporta algo distinto cuando vive una experiencia amorosa, nos pone a pensar si lo que nosotros sentimos cuando vivimos eso es realmente amor. Lo que yo creo es que se necesita más para determinar si es amor. Se necesita que esa persona haga cosas en el mundo para vincularse con otro, como lo que hizo a lo mejor Daniela. Daniela, la única que está enamorada en este salón, ¿qué quiere que le diga? No, eso ya lo está pensando. Vamos a seguirlo conversando. Sí, Listo. Pero ustedes no creen que también es interesante. Tú crees que estás enamorada, pero con unas cuantas preguntas, tú te preguntas a ti misma, ¿será que estás enamorada? O puedes hacérsela al otro, ¿será que está enamorada? Y si fuera tan transparente, si fuera tan sencillo, porque unas cuantas preguntas nos llevarían a dudar. Profe, yo le digo, yo estoy enamorada hasta las patas. De ahí no me saca nadie. ¿Cuánto tiempo llevas en tu relación? Como 6 años. 6 años. ¿Cuánto llevas tú, Daniela? Amor fugaz. Ah. Ay, qué pecado. Está pintando la oreja de culo. Es que sí, es verdad, eso va a ser experiencia con las personas. Porque es por ahí. María Alejandra, ¿hay sensaciones propias realmente o qué? O nos da un puesto desde siempre, o sea, como lo que estaban diciendo en general, el amor son mariposas. Heredada. Entonces, sentimos que Lo en verdad, asociamos. cuando lo asociamos siempre con Pero mariposas. entonces es por cómo nos hemos vinculado en el amor, por nuestra historia en esas relaciones. Creemos que porque sentimos mariposa. Claro, tú dices, no existe la experiencia del amor si no me la hubieran transmitido de alguna manera. Por ejemplo, ¿por qué Stephanie vive el amor de esa manera? ¿Cómo es que te llamas tú? Natalia. ¿Por qué Natalia vive el amor de esa manera? Daniela vive el amor de esa manera. ¿Por qué viven el amor de esa manera? A lo mejor porque en sus vínculos y en su historia de vida esa ha sido una de tantas formas de experimentar y de expresar el amor, de transmitir el amor. Entonces tú me preguntas, si existe el amor independientemente de eso. Sensaciones propias. Exactamente. Yo creo que no. Yo creo que depende de esa historia amorosa. Muy bien. Listo. Vamos con la discusión. Es la misma pregunta con la mente. Por eso pregunté por el amor. Porque lo mismo podríamos decir de la mente. Todo lo que yo he creído que es la mente, a lo mejor ni exista. O a lo mejor sea algo distinto. Los reduccionistas nos crean la pregunta sobre si existe la mente. Ellos mismos dirían, a lo mejor tampoco existe el amor. A lo mejor esas maripositas son terminaciones nerviosas que provocan jugos gástricos, liberaciones gástricas y que desencadenan reacciones fisiológicas y a su vez esas reacciones fisiológicas producen serotonina y dopamina. Y el amor no son maripositas, son ese conjunto de reacciones de serotonina y de dopamina. Dopamina. Entonces a lo mejor no existe el amor, existe un conjunto de reacciones fisiológicas que te hacen pensar que existe el amor. O como decía por ejemplo Stephanie hace 8 días, otra forma de defender lo mental, aquí en el curso no alcanzamos a verla, es con algo que se llama libre albedrío. Es cuando yo creo que las decisiones que yo tomo me llevan a comportarme de una manera. Cuando yo digo, uy, voy a la clase y no voy a la fiesta. Yo creo que mis decisiones y mi racionalización de esas decisiones me llevan a comportarme de una cierta manera. Una de las formas en las que defendemos que existe la mente es con nuestra voluntad y nuestra capacidad para tomar decisiones de manera diferencial. Pero entonces un reduccionista, es decir, alguien que rechaza la existencia de la mente, podría decir, no, es que tú no tomas ninguna decisión. Todas las decisiones las toma tu cerebro.
¿Tú creíste que querías ir a estudiar? No, era tu cerebro el que te hacía pensar que querías ir a estudiar. Tú no tomas decisiones, hay algo dentro de ti que toma esas decisiones. Un pequeño alien. Profe, yo tengo una duda. Exactamente. ¿Qué soy yo? Descartes diría, soy un cuerpo y una mente. Un reduccionista diría, no, no somos mente, somos solo cuerpo. Somos cerebros conectados a conjuntos de nervios en relación con el ambiente. Puramente físico. Cerebro, nervios, ambiente. No hay espacio para la mente, diría un reduccionista. Profe, eso sería... Porque no existe. El reduccionista elimina las características mentales. El dualista restituye las características mentales. Descartes era un dualista. Descartes creía que existía la mente y el cuerpo. No solo somos cuerpos, también somos mente, y por eso los ejemplos de la experiencia de la conciencia. Porque cuando yo rastreo todos los eventos de ese cuerpo, me queda todavía la pregunta de qué es lo que experimenta amorosamente, o qué es lo que experimenta, por ejemplo, Natalia cuando observa esa silla. Me queda esa duda. Los que defienden la mente, los dualistas, restituyen los fenómenos de la conciencia y de la mente. Los eliminativistas, los reduccionistas, rechazan la existencia de la mente y más bien la identifican con características del cuerpo. No es amor, son reacciones fisiológicas. No son pensamientos ni representaciones mentales, son conexiones cerebrales. No son las decisiones que tomas tú, son las decisiones que toma tu cerebro. Todo lo que hemos creído que era mental, el reduccionista lo identifica con características físicas. Sí, Stephanie. Dos cositas. La evolución cerebral, digamos, biológicamente hablando, de que hemos desarrollado el lóbulo prefrontal y todo a través de la evolución de la antigüedad, ¿eso sería un argumento dualista? Porque, o sería reduccionista de si el cerebro se construye a sí mismo. Claro, pero serían puramente procesos físicos. ¿Dónde Conexiones. está la mente ahí? Conexiones. Pero ¿y por qué la mente ahora es más grande? Si lo medimos como un cerebro. ¿Cuál que- más grande? ¿Tú has observado la mente? Pero no, yo estoy hablando como un reduccionista que dice que es solo Entonces la cerebro. mente no existe, es cerebro. Por eso, entonces, ¿por qué si el cerebro es más grande de antes y puede pensar distinto, ¿no? Puede percibir distinto, Ok, muy bien, porque todo eso lo hace el cerebro. como una más. Ahora viene la segunda pregunta, entonces nosotros para los reduccionistas somos simples y ya. Y para los reduccionistas somos máquinas biológicas que responden al ambiente. Porque- Sí, conexiones nerviosas. Por ejemplo, es lo que ustedes están viendo en neuroanatomía, en psicofisiología, porque estudiamos los psicólogos sistema nervioso. Porque cuando avanza la discusión sobre la mente y el cuerpo, la neurociencia cobra mucha fuerza, porque encuentran cómo explicar muchos fenómenos de la mente a partir del estudio del sistema nervioso. Por eso ven neurociencia en psicología, porque hay muchos que creen que la mente es el sistema nervioso. Es lo que tú dices, el cerebro evolucionó para que pudiéramos tener pensamiento. Si en esa evolución no habría pensamiento, lenguaje, exactamente, entonces todo eso lo ha hecho el cerebro. ¿Por qué necesitas meter fenómenos mentales si todo eso es producto de la evolución cerebral? ¿Cuál sería un argumento reduccionista? Exactamente. Pero entonces, o fisicalista o materialista. ellos piensan que somos IA. O sea, que responder, porque según el texto, información, Sí, deseo. ahora vamos a hablar justamente de eso, porque hay otra forma de, como ustedes pueden observar en el texto, naturalizar la intencionalidad, es decir, tratar de integrar la intencionalidad al mundo físico, a partir de procesos computacionales de manipulación de información, que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esta segunda característica de la mente, la intencionalidad, es acerca de lo que tratan nuestros estados mentales. Por ejemplo, si yo quiero ir a estudiar, el contenido de ese estado mental es ir a estudiar. ¿Listo? Ya hablamos brevemente de la intencionalidad. Y ocurre algo muy interesante que encontró este señor Franz Brentano. Franz Brentano fue el primero que habló de intencionalidad
este señor encontró algo supremamente interesante, y es que parece que esa es una característica distintiva de la mente, porque en el mundo físico las cosas no se comportan de esa manera. En el mundo físico la silla es silla, y la silla no trata sobre algo distinto a sí misma. En mi mente sí, porque en mi mente mis pensamientos tratan sobre cosas que están en el mundo. Mi pensamiento sobre la silla trata sobre la silla, mi pensamiento sobre querer tomar cerveza trata sobre tomar cerveza. En el mundo físico las cosas no funcionan así. La roca es roca, la silla es silla, y la silla no se refiere a nada, pero mi pensamiento sí se refiere a cosas en el mundo. Y entonces Brentano creía que existía esta característica específica de la mente, no en el mundo físico. Algo también interesante de esta característica le llamó inexistencia intencional de lo mental. Y es que no solo podemos pensar en cosas que existen, también ocurre algo muy interesante con nuestra mente, y es que podemos pensar en cosas que no existen. Pero en el mundo físico las cosas no funcionan así. O la silla es silla o no es silla. Una de dos. Pero en mi pensamiento, ¿qué cosa más extraña? Mi pensamiento puede desencadenar una serie de estados mentales que constituyen una realidad muy distinta a la realidad física. Sí, es muy interesante, porque así no funciona el mundo físico. Sí, en el mundo físico o la silla está o no está. Pero en mi pensamiento, en mi contenido mental, algo que no existe en el mundo puede estar. Sí, Heidi. Profe, Si usted no sabe cómo sí, se llama, sí, Vamos a... sí, es verdad que podemos crear con nuestra mente algo que no existe, por así decirlo, entonces imagínense un color nuevo. O sea, para mí es imposible imaginar un color nuevo porque lo tratamos con bases que ya existen. Ok, entonces tú dirías, no, todo lo que podemos pensar existe. Me gusta tu argumento, entonces tú estás eliminando esta posibilidad de que podamos pensar en cosas que no existen. Claro, pero piensa, por ejemplo, que yo puedo pensar en unicornios, puedo pensar en ángeles, y nunca he visto uno. Pero nos han planteado la idea de la imagen que tienen. Claro, pero entonces es una idea que no tiene un correlato en el mundo, es una idea con base en algo que no existe. Pero está lleno de imágenes de ¿Cómo se creó esa idea? Juntando varias cosas que sí existen, porque si nos ponemos a ver, no es muy diferente a lo que conocemos. Un humano con alas. Sí, tú puedes juntar muchas cosas que no existen para construir esa figura, Para muchas cosas que crear algo existen, que no existe. pero eso sigue sin existir. Y puedes, pero mira, es un argumento. De hecho, el argumento que niega Casi esta gana, posibilidad es que nosotros damos lugar a creaciones culturales que luego pueden hacer parte de nuestro pensamiento, es decir, que existen culturalmente y luego llegan a nuestro pensamiento. ¿Sí? Muy bien, ¿lo leíste? No. Sí, pero así es el contraargumento. O sea, ¿qué cosa no leí? Eso que tú dijiste, sí lo habías leído. No está en el texto, creí que lo habías leído, no. Pero es un contraargumento a la inexistencia intencional, a la creencia de que podemos pensar en cosas que no existen. Es un contraargumento. Alejandra. Sí, entonces Brentano nos plantea esta otra cosa muy curiosa del contenido mental, y es que la mente puede albergar representaciones, puede tratar sobre cosas, puede tener un contenido temático sobre cosas que no existen. Entonces Brentano dijo, sí, podemos hacer eso porque es una característica distintiva de la mente. Entonces tenemos conciencia fenomenológica, que es de lo que hablamos hace 8 días, y tenemos intencionalidad. Dos cosas que se resisten a ser reducidas, a ser eliminadas. Dos cosas que se comportan de formas muy distintas a cómo se comporta el mundo material. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Más o menos. ¿Pero conciencia qué dijiste? ¿Qué pena? Conciencia o conciencia fenomenológica o experiencia fenomenológica de la conciencia, de lo que hablamos hace 8 días, lo que hablamos ahorita al principio de la clase, todo eso que experimentamos cuando experimentamos algo, nos enamoramos, estamos frente al ventilador, todo eso que experimentamos parece que se resiste
a ser entendido como entendemos el mundo físico. Entonces algunos dicen, no, es que eso no es físico, es mental. Lo mismo ocurre con la intencionalidad. Brentano fue el primero que dijo, no, es que eso no se puede entender de manera física, eso es mental. Son dos características distintivas con las que se ha tratado de entender que es posible que exista la mente. Profe, es que Alejandra dijo delante que ahí no hay límites. Entonces yo le digo que si hay, que el límite es el lenguaje. ¿Eso está correcto? O sea, por lo que yo entiendo, uno puede imaginar o pensar, pero solo lo que puede decir. Si yo no puedo decir algo, no lo puedo imaginar. Sí, yo también creo eso. ¿Alguien entendió lo que está diciendo Yo lo entendí. Stephanie? Sí. Eso, es que era para ver si usted me corregía para yo no cagarla, porque si le corrijo algo malo y después ya aprende algo malo, no hay que ver. Todos podemos pensar en unicornios. Sí. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Porque lo conocemos La niñez. en la niñez, hemos visto figuras, en el lenguaje está la palabra unicornio, ¿sí? En los dibujos animados. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí. El unicornio es una ilusión. Yo antes Por pensaba, algo de que ya está grande, pensaba que los unicornios existían. Mi mamá fue la que me dijo, yo sé que los unicornios existen. Yo, bueno, ma, ¿dónde mantienen los unicornios? Es que no, pues yo nunca los he visto. A ver si te entiendo. ¿Cómo llegamos a ser una especie nueva? Hablan, o sea, gente que trabaja corrida, pero que tiene sus cosas. Yo planteo que Claro, pero para poder pensar necesitamos El hablar. unicornio. Es como que necesitas hablar como... Lenguaje. Porque si no, no vaya a poder imaginar los nombres. Porque no lo podemos. Por ejemplo, una persona que tiene Pero trastorno. Eso es lo que yo digo. Ok, tú dices que no lo pudimos Es crear. que tiene trastorno, piensa. Pero piensa, por ejemplo, Hasta también piensa en en los los extraterrestres. que no Podemos existen. imaginar cómo podrían lucir, pero nadie ha visto un extraterrestre. Pero los Pero yo digo que extraterrestres son para un como concepto pensado. basados en nuestra misma falacia, sino que le da Pero lo mismo en el O unicornio, sea, es muy tiene parecido al su caballo. creencia, por ejemplo, ayer yo le decía a usted, ¿verdad? Lo O sea, mismo yo en el he vivido unicornio. experiencias que son... Pero claramente no he vivido sin sin eso. somos nosotros Entonces, evolucionados. usted tiene su Claro, pero lo que yo ahí. digo es que no la hay creencia de tú Dios, piensas que no. algo necesita existir La para que mía podamos tiene pensar en otros ello. límites. Tú me a lo mejor yo acabas de digo, aceptar que como los extraterrestres no existen, sino que es como algo que Vale, creamos pues, a nuestra O imagen, sea, pero el no límite existe. también lo ponemos nosotros. Lo mismo podría Así decir con nuestras con el creencias. unicornio, es algo que creamos que no existe a semejanza del caballo. Pero pues como ella sabía que yo trabajé en Colombia, ella se me preguntó. Y yo le dije, dame la Pero que no existen, pero que pueden nombrar. siempre y cuando pues Porque como Por ejemplo, o usted sea puede bien, llegar y Que no eso existe. algo que no existe. no, yo le ¿Y dije, Dios? yo no sé No, nada. lo puedo imaginar. Dios sí, Porque los que no la pueden ver, Pero yo sé que Pero Y entonces podemos pueden pensar en que algo que no permiso, existe. que lo una puede cosa, que explicar, la o sea, otra, pensar, pero a pedir permiso. Pero pues a mi parecer, también me gusta trabajar con gente, incluso cuando yo estoy parqueada que me quería ¿Tú has devolver. visto a alguien con Algo alas que que yo te había puede contado, o haya que quería pensado volver que a estar con pero ya lo habían pasado. y Claro, fue pero podemos fabricar cosas que no existen? eso va para El que es una discusión. El que contraargumenta como tú va a tratar de demostrar que no es posible pensar en cosas que no existen. Y yo también estoy ahí, pero por razones distintas, porque piensa que todo ese contenido de pensamiento no existe, pero es culturalmente compartido. La existencia cultural no es distinta de la existencia física, es una existencia material como un árbol. Por ejemplo, la silla es tan real como un árbol. Podemos crear cosas compartidas culturalmente que transformen la sociedad y el pensamiento. o sea, vemos todos los mismos o simplemente colocamos nombre a Sí, pero mira, pero lo que tú estás diciendo es lo que diría un defensor de las cualidades subjetivas de la conciencia. Que lo que vemos, lo que experimentamos cuando experimentamos el mundo no está realmente en el mundo, sino en nuestras cualidades sensoriales. Sí, porque si todo es una interpretación de la mucho más científica que alguien vea como verdes,
Claro, porque tú no puedes saber a fin de cuentas cuál es la experiencia que está teniendo el otro, como la compañera que me decía, es que pica de manera distinta. Así como que alguien te diga, no, es que esa luz luce de manera distinta. Por más que te lo explique, todavía nos quedan arreglos. Como lo que nos explicaba una vez el profesor Obed, que encerraban un niño y le enseñaban que, por ejemplo, el color blanco no era blanco, sino, digamos, gris. Y que cuando él salía al mundo, él decía que el blanco era, digamos, ese. Pero él el blanco no lo veía así, ¿no? Porque él desde su experiencia, él enseñaba que el blanco era muy gris. Claro, ahora piensa, por ejemplo, en animales que no tienen la capacidad para percibir esos supuestos rangos de color. Para ellos no existe el rojo. Por ejemplo, para el perro no existe el rojo, el azul, el verde. Ese aspecto es una discusión. Pero sí, claro, ¿cómo estás tú tan segura de que existen los colores? No, mejor dicho. ¿Tú crees que esto es blanco? Porque culturalmente te han enseñado. Gris. Tenemos una escala en las mujeres y los hombres diferentes. ¿Tú crees que esto es gris? ¿Tú crees que esto es gris porque has etiquetado esto como gris? ¿Listo? ¿Tiene más Me han hecho Te han hecho. contenido de color? Entonces no existen los colores, existe lo que te han hecho pensar sobre estos fenómenos. Ahora, yo te pongo a pensar de esta manera. ¿Existe qué? Que para las Para los mujeres esquimales ven más tonalidades de colores. hay como 16 por ejemplo, palabras para para hombres puede ser distintos gris, para nosotros tonos puede ser de color gris, blanco. color Ellos no solo tienen una sí, palabra para el hombre es todo blanco, azul. ¿Y quién ellos dijo tienen eso? 16 palabras para Supuestamente distintos eso tipos de color es, blanco. pero eso lo dijo un Lo profesor, interesante es eso es que científico, eso es perciben ellos cuando como perciben blanco. ¿Cuál es su experiencia sensorial? bichinito. Porque crearon Por tantas ejemplo, esta azul palabras no, para pero lo para que nosotros es como un azul nosotros rey llamamos o un índigo. blanco. Porque ellos, digamos que, como ellos viven rodeados de muchas formas de blanco que se cristaliza en hielo, por ejemplo, blanco con el que se construyen iglos, blanco que cae, sí, hay muchas formas de blanco. A lo mejor por el nicho económico donde vivían, esa fue una característica que les ayuda No, a muy tarde. sobrevivir. La idea es hacerlo antes del sábado. ¿Ah? La idea es que lo hagan antes del sábado. ¿Sí? Ella no dijo eso, pero es mejor porque el fin de semana no porque ella lo hizo. Tarea, ¿no? Y es para Pero ¿cómo lo vamos a ¿cómo hago el video? O sea, porque yo tengo que leer la introducción, los objetivos generales, pero ¿cómo hago desde mi casa? ¿Cómo lo hago? colocas el teléfono o lo que vas a grabar, colocas, De eso se trata, de pensar. ¿tienes computadora? La Listo, computadora chicos, acá entonces, y seguimos. vas hablando y ahí se puede la diapositiva, le manda la diapositiva y el video tú hablando. ¿Vale? Vamos con la primera interpretación de la intencionalidad. Hasta aquí, Brentano nos dice, la intencionalidad es un fenómeno distinto a cómo funciona el mundo físico. Nos muestra, o trata de mostrarnos que en el mundo físico las cosas no funcionan así. La roca es, la silla es, y no tratan sobre cosas, no tienen un contenido. Mi pensamiento sí tiene un contenido, mis representaciones mentales tienen un contenido. Mi pensamiento puede estar dirigido a las cosas, puede referirse a las cosas. Es como en el lenguaje, de hecho en el lenguaje se le llama semántica. Lo que en pensamiento es intencionalidad, en el lenguaje es la semántica, que es básicamente el significado de las palabras. Es decir, ¿a qué se refieren? El sentido de las palabras. ¿A qué te refieres cuando tú dices, por ejemplo, perro? ¿Cuál es el significado de perro? Es decir, ¿cuál es el contenido de la palabra perro? Lo mismo ocurre con nuestro pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento sobre un perro, pues ¿cuál es el contenido de ese pensamiento? Brentano creía que eran objetos que estaban en el mundo. Mi pensamiento puede tratar sobre objetos que están en el mundo. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Ustedes pueden observar en el texto que hay distintas formas de naturalizar la intencionalidad. En filosofía de la mente, naturalizar algo es tratar de explicarlo en los términos de las ciencias naturales. Eso es la naturalización. Es cuando yo digo, eso lo podemos entender desde las ciencias naturales o desde la física, la fisiología, la química o la biología. Cuando en filosofía de la mente hablamos de naturalización, estamos diciendo eso que tú crees que es mental, lo podemos explicar en términos físicos. Vamos con los que creen
que no es un fenómeno distintivo, sino que es una propiedad de lo físico. Es algo que se puede explicar en términos físicos. Sí, Stephanie. O sea, es que naturalización dice entender desde los términos físicos. ¿No? Exactamente, se puede entender en términos físicos o de las ciencias naturales, que podemos entenderlo como entendemos el mundo físico. Jerry Fodor fue el creador de algo que se llamó el lenguaje del pensamiento, que es la teoría de él. Él creía que los estados mentales estaban compuestos por un lenguaje similar a nuestro lenguaje de palabras. Por ejemplo, cuando yo digo la silla es azul, es un lenguaje de palabras. Cuando yo pienso la silla es azul, es un lenguaje, ya no de palabras, un lenguaje del pensamiento. Por eso él le llamó lenguaje del pensamiento, porque él creía que eso era lo que nos permitía tener intencionalidad. Porque aquí adentro creamos un lenguaje del pensamiento, similar al lenguaje de las palabras, como cuando yo digo la silla es azul. En el lenguaje, la semántica me permite referirme a la silla. En el pensamiento, ese lenguaje del pensamiento me permite interpretar el mundo. Fodor se basó para esto en alguien que ustedes quizás han escuchado bastante, Chomsky. ¿Han escuchado hablar de Noam Chomsky? Sí, está en la lista de Jeffrey. ¿En la lista de Jeffrey? Sí, apareció en la lista de Epstein, sí, lastimosamente. Chomsky, lo van a ver ustedes en procesos cognitivos, aquí lo vamos a ver también en el último corte. Chomsky creó una teoría que se llamó la teoría de la gramática generativa. Chomsky creía que podíamos explicar el lenguaje a partir de algo que se llama la sintaxis, que es la forma en la que se organizan las palabras bajo reglas para crear oraciones. Por ejemplo, la silla es azul está compuesta por 3 palabras que se organizan de acuerdo a unas reglas para crear esa oración. Chomsky creía que lo que hacía que el lenguaje funcionara como funciona es que tenemos la capacidad para representar e implementar esas reglas del lenguaje. De hecho, él creía que era una capacidad innata. Él creía que el ser humano nace con la capacidad, nace con esas reglas sintácticas para organizar el lenguaje. Modular. Chomsky tiene que ver con la teoría de la modularidad. De hecho, el personaje principal en teoría de la modularidad es Fodor, ¿sí? Él fue el que creó, de hecho, la teoría de la modularidad, Jerry Fodor. Y entonces, Chomsky creía que el lenguaje no es más que un conjunto de cálculos donde agarramos una palabra y la relacionamos con otra palabra y otra palabra a partir de reglas. Lo mismo aplicó Fodor al pensamiento. Él creía que lo que hacía que pudiéramos representar el mundo no es más que un lenguaje que tiene esas mismas reglas. Un código que nos permite representar las cosas. Y ya nos dice, es tan fácil como lo hace una computadora, por ejemplo. Una computadora cuando realiza un programa, por ejemplo, cuando tú le das una indicación y te pone un programa, te abre el Paint, por ejemplo, lo único que está haciendo la computadora es seguir un algoritmo, seguir un conjunto de reglas que te da una respuesta. Lo mismo ocurre con nuestro pensamiento. Pues cuando aparece la silla, tu pensamiento tiene un conjunto de reglas que te permite representar la silla. Eso era lo que creía Fodor. Esa fue la forma en la que él explicó la intencionalidad. ¿Cuál es el problema de este punto de vista de entender la intencionalidad? Es el solipsismo. Es que lo que hace que el pensamiento se dirija al mundo ya no está en el mundo. De hecho, el mundo ya nada tiene que ver. Porque si lo que importa es cómo ese código, ese lenguaje del pensamiento representa el mundo, ya no interesa qué aparece o qué desaparece en el mundo. Lo único que interesa es cuáles son las reglas de la sintaxis que organizan el pensamiento. Ya da igual que aparezca en el mundo. Porque si para poder tener pensamientos lo único que debemos tener es ese código conceptual, ya no importa si aparece la silla, no importa si aparece el perro. El problema es el solipsismo. Es que no podemos ir más allá de ese código de pensamiento. Pero es muy interesante porque todo el tiempo estamos yendo más allá de nuestro pensamiento. Cuando decimos es que apareció tal persona, tuvo que aparecer esa persona para que nuestro pensamiento se dirigiera a esa persona. Entonces parece que hay algo que todavía no puede explicar muy bien esta
teoría de la intencionalidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí se entiende o está muy complicado? Profe, ¿usted alguna vez se ha visto, a nosotros nos colocaron a ver un documental, el de Jimmy, que habla, digamos, como algo parecido, que decían de que supuestamente el lenguaje es innato, como lo dice Chomsky, pero ahí pues se demostraba que no, ¿cierto? Porque a ella la encerraron y ella no era capaz de organizar como ese pensamiento, esa gramática. ¿Cuál será el milagro de Ana Sullivan? El de Ginny. No, La niña genio. la niña que encerró al padre hasta los 13. Hasta los 13 años. Sí, hay algunos casos de niños salvajes que, como no tuvieron esa entrada lingüística, no aprendieron a hablar. Ajá, por O sea más que de eso que está limitado hasta neurólogos. cierta edad, que después ya prácticamente no se puede. Exactamente. Claro, lo mismo ocurre. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, aislamos a alguien de la sociedad? ¿Cuál será su pensamiento, su lenguaje de pensamiento? Será lo que tenga en su entorno cercano. No podrá pensar, si no hay sillas, no puede pensar en sillas. Si no hay perros en su entorno cercano, no puede pensar en perros. Muy bien, me gusta tu ejemplo. Entonces, claro, debe haber algo en el entorno para que podamos tener ese contenido de pensamiento. Es una crítica, de hecho, a la teoría de Fodor del lenguaje del pensamiento. Porque es una teoría que en filosofía de la mente se suele llamar internalista. Y es que trata de explicar el contenido desde las características internas del sujeto. Un código interno con el que ya nace el sujeto. Pero entonces nos queda esa duda. ¿Cómo es que podemos cambiar nuestro comportamiento o tener oportunidades de aprendizaje de acuerdo al ambiente? Sí, parece que el ambiente también interviene en nuestro pensamiento. Parece no. ¿Ibas a decir algo? Profe, ¿y qué pasa con esas personas que, digamos, una persona, digamos, por ejemplo, una persona que encerraron desde pequeña, que es ciega, Sí. que es sorda, un ejemplo, esa persona tendría, digamos, lenguaje de pensamiento porque no ha tenido ninguna interacción con el ambiente, ni tampoco ha escuchado nada con el ambiente, podría decirse que esas personas pueden tener, digamos, lenguaje de pensamiento. A ver si entiendo, una persona ciega o sorda que no haya tenido un contacto a través de esos canales con el mundo. Con seres humanos, digamos. ¿Puede? Claro, pero piensa que si tú defiendes que lo que sea que pueda pensar depende de sus conexiones con el mundo, no va a poder pensar, por ejemplo, en una silla, si no puede observar una silla. No va a poder, exactamente. Pero no va a poder tener ningún tipo de lenguaje de pensamiento porque no ha tenido ningún tipo de interacción con nada del ambiente. Pero mira que, a ver, depende también de la alteración en el canal sensorial. Porque, por ejemplo, si es sorda, por ejemplo, puede aprender lengua de señas y puede acceder a algo que vaya más allá de su pensamiento. Algo que esté disponible en la lengua de señas. Pero es ciega. Si es ciega puede escuchar y aprender palabras y demás. Pero ahora una persona que en general no tenga nada de este tipo de sentido, o sea, que no vea. Claro, pero piensa en esto, piensa que hay todavía otra modalidad sensorial a partir de la cual puede extraer información. Puede ser a través del tacto. Por braille. Un braille de Un señas. sistema braille, exactamente. Sí. O sea, lo importante es que tenga relación con el entorno en la primera infancia para poder construir estos... Claro, no solo depende de que tenga un código que le permita representar el mundo, sino que también depende de que participe en ese mundo, de que en ese mundo haya sillas, porque alguien que nunca ha visto una silla, ¿podrá pensar en sillas? No, bueno, No, pero pero pasa así. a otra cosa, que Sí, lo que creo es que no necesariamente tenga que ver con la silla, digamos con la experiencia que esa persona, con la poca o nada experiencia que esa persona haya tenido con el ambiente, puede generarse Un lenguaje del un pensamiento. lenguaje de pensamiento. O sea, Un internalista. es necesario tener un vínculo con el ambiente, o sea, sea tacto, sea vista, sea lo que sea, para poder tener un lenguaje de pensamiento, o no es necesario. Claro, porque ¿cómo haces tú para representar algo con lo que no has estado en contacto? Con lo que no puedes estar en contacto. Tú puedes representar, tú puedes pensar en la silla, sí, Sammy. Sí, hagámoslo. Profe, Sí.
No, ya casi terminamos de todas formas, pero si quieren podemos hacer, o avanzamos más rápido y terminamos, como ustedes quieran. Si ya casi terminamos, como ustedes quieran, ya casi terminamos, ¿sí? Ya casi terminamos. Alejandra. Y me cortaron ahí la... Qué pena. No, tranquila, yo me acuerdo y ya le digo. Profe, yo tengo una duda. Ah, sí, ahora me acordé. Hablaste Entonces, bien. sí, porque es que Sandra con este... Eso era personal. Es que Sandra con este sobre eso. Es que yo le decía a Stephanie que digamos una persona que digamos que es psicótica, bueno, o digamos que tiene problemas mentales, que ve cosas que no existen, o sea, que hay cosas que nunca ha visto y nunca nadie le ha dicho, pero las ve. ¿Cómo hacerle para tener ese lenguaje de pensamiento frente a esa cosa o esos números que nunca ha visto? Ok, pues tú estás diciendo lo que decía Brentano de la inexistencia intencional, y es que podemos pensar en cosas que no existen. Entonces ahí donde llega la pregunta que le decía a Stephanie, entonces la mente no tiene límite. Claro, pero también piensa en lo siguiente. Una experiencia alucinatoria, la alucinación es una percepción sin objeto. La persona está percibiendo algo que no está en el medio. Entonces, por ejemplo, no hay una silla y él está confabulando una silla. Pero entonces, ¿qué tuvo que haber sido necesario para que él pudiera confabular, pudiera alucinar con ese contenido? A lo mejor ahí no hay ninguna silla, aparece en su experiencia alucinatoria. Pero, ¿cómo llegó ahí esa experiencia alucinatoria? Ah, porque ya había estado en un contacto familiar con la silla. No, yo hablo de algo que no exista. Pon un ejemplo. Como un alien o Claro, Un animal, pero... no animal, Claro. pero dice que el animal sí existe. Exactamente. Claro, pero ocurre lo mismo. ¿Dónde escuchó hablar de fantasmas? ¿Lo vio en las caricaturas? Sí, es que es al punto que yo quiero llegar. Algo que nadie haya, porque es que la gente lo quita, disculpe la expresión, la gente que tiene problemas mentales. Respete que ahora ya se tiene. Las personas que tienen problemas mentales a veces suelen hablar de cosas que nadie ha visto ni haya escuchado porque ellos en su medio de su nacido ven cosas que no existen, gracias a lo que yo me voy. O sea, no sé si es que no estoy siendo un poquito, no sé si es tan clara. No, sí está siendo clara, solo que yo te estoy contraargumentando. Sí, exacto. Alguien que defiende la inexistencia intencional va a defender que es posible pensar en cosas que no existen, porque tenemos una capacidad creativa para inventar cosas que no están en el mundo, ¿sí? Yo te estoy contraargumentando desde alguien que piensa lo contrario, que no podemos pensar en cosas que no existen. Ahora, tú dices alienígenas, no sé, alguna figura extraña. De este lado, el que trata de argumentar es, de alguna manera lo experimentó o lo construyó con insumos que estaban disponibles en su ambiente. Profe, volviendo al amor. O sea, estos temas creo que también están relacionados en el sentido de que, como usted decía, ¿no? O sea, uno ama según cómo aprendió a amar. O sea, según las figuras de referencia, ya sea padre, madre, abuela o quien lo crió. Entonces, las personas que son psicópatas o que tienen como alto grado de inadaptabilidad es porque no tuvieron una experiencia de amor. Es complicado, pero puede ser incluso una forma de manifestar amor. O también de, por ejemplo, un asesino serial que se llamó Ed Gein. Ed Gein, él asesinó a su madre y él le cortó la cara y la había almacenado a su madre. Él vivía con la cara de su madre, el rostro se lo había cortado y él se lo hacía eso a las otras víctimas. Él les cortaba el rostro ¿Y las lo coleccionaba? almacenaba. Exactamente. Coleccionaba los rostros. O sea, claro, una percepción de amor muy extraña. Claro, pero piensa que en ese sentido uno también podría pensar si no es una forma de descargar mucho odio de esa manera. ¿Por qué? Porque su madre era muy severa con él. Sí, me su imaginé. madre era brutal con él. Y que la víctima era mujer. Exactamente, sí. Entonces, no sé si lo vería yo como una experiencia amorosa, más bien como una experiencia de odio. Pero sigue siendo, bueno, por lo menos para mí, o sea, es lo mismo, o sea, no es lo mismo el amor y Claro, el odio. es lo que experimentó en su infancia Claro. y en su historia de vida y es la forma en la que lidia En con el fondo, eso. como no sabe llegar a un punto, se va para Exactamente, muy bien. Listo, entonces,
Avancemos, ya casi acabamos. Ya vimos una teoría de la intencionalidad que es el lenguaje del pensamiento de Fodor. Ahora vamos a ver esta, que es la intencionalidad como característica de la información. Esta es una teoría que se suele llamar teoría informática o teoría informacional o teoría informacional causal. La creó un señor que se llama Fred Dress, y Dress también trataba de decir lo mismo que Fodor. Yo creo que la intencionalidad no es un fenómeno misterioso. Yo creo que lo podemos explicar en términos incluso físicos. Él de hecho creía que todo, absolutamente todo, podía tener intencionalidad. No solo nuestro pensamiento, sino también un termómetro o algo que se esté quemando en el ambiente. ¿Cuál es el argumento de él? Él cree que para que algo tenga intencionalidad tiene que haber una relación entre dos cosas que estén conectadas regularmente. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura del termómetro es porque ha cambiado la temperatura en el medio ambiente. Decimos que el termómetro representa la temperatura del medio ambiente porque cuando cambia una, cambia la otra. Hay una conexión causal, hay una conexión regular entre la temperatura y la barra de mercurio en el termómetro. Lo mismo ocurre con el fuego. ¿Por qué decimos que hay humo? Porque hay una conexión entre el humo y el fuego. Entonces cuando vemos humo creemos que el humo representa el fuego. No hay nada de extraño aquí, no hay que citar eventos mentales. En el mundo físico también hay intencionalidad. Decía Dress, la teoría informacional defiende que todo tiene intencionalidad. Una silla, humo, fuego, un termómetro, todo lo que esté conectado con otra cosa. Porque él creía que la intencionalidad no era más que una conexión entre dos eventos. Si ocurre A, ocurre B. Lo mismo ocurre en mi pensamiento. Si aparece la silla, yo puedo pensar en la silla, puedo representar la silla. Es una relación causal. La silla causa mi representación. Y entonces, básicamente lo que quería decir es que en términos mentales, ya no físicos, lo que ocurre cuando nuestro pensamiento se llena de contenido es que hay una serie de activaciones neuronales que aparecen cuando aparece un objeto específico en el ambiente. Aparece la silla, aparecen unas conexiones neuronales específicas para representar la silla. Aparece la silla, aparecen las conexiones neuronales. La silla, las conexiones neuronales. De modo que va a llegar un momento en el que yo pueda pensar en la silla sin que esté la silla, porque ya tengo disponible ese sistema de representación. ¿Por qué se llamó teoría informática o teoría informacional o teoría informacional causal? Porque en esta época, en los años 70 y 80, se empezó a pensar que el contenido del pensamiento era como en un computador, cuando tú le das una tecla y el computador informáticamente representa algo, hay una relación entre la tecla y el sistema de representación del computador. Eso lo vamos a ver cuando veamos ciencia cognitiva. La metáfora del computador fue fundamental para pensar en la mente humana. Hay muchos psicólogos que creen que la mente es como un computador, un código, un sistema de reglas que contiene información para representar cosas, representar actividades. Esta es una de las teorías que nos permite entender la intencionalidad, no como algo extraño, no como algo misterioso, sino como un conjunto de conexiones causales entre patrones de conectividad neuronal y eventos en el ambiente. ¿Cuál es el problema con la teoría informacional causal? Sí, Heidi. Pues supongo que si fuese un computador nos acordaríamos de todo, pero hay lapsos de tiempo donde no nos acordamos. Ok, tú dices hay cosas que no podemos recordar nosotros. Ok, entonces dices somos distintos a un computador. Muy bien, esta discusión la vamos a tener porque en filosofía de la mente es una discusión, porque el computador, no sé si supieron, en los años 70 se creó una computadora para que jugara ajedrez con el campeón mundial, con Kasparov, el campeón mundial en ajedrez, y la computadora le ganó. Entonces todos creían que la computadora podía pensar, porque puede jugar ajedrez. Hay una discusión en filosofía de la mente sobre si las computadoras pueden pensar, pueden tener contenido mental, porque parece que pueden hacer cálculos y resolver problemas. Vamos a tener esa discusión. Pero alguien desde un contraargumento diría,
yo no creo que puedan pensar, yo no creo que los artefactos puedan pensar. Para que un artefacto pueda pensar necesita saber. Por ejemplo, yo puedo pensar que la silla es azul porque yo sé que la silla es azul y lo sé porque puedo hablarte muchas cosas de la silla. Yo no solo represento un objeto formándome una imagen o respondiendo un código. Yo puedo hablar, puedo hacer muchas cosas con ese conocimiento. Pero la computadora no puede hacer eso. La computadora no sabe porque la computadora simplemente responde a cómo está programada. No sabe de manera innata u original. En filosofía de la mente se le llama eso, no tiene intencionalidad original, no puede pensar de manera original. Ella piensa como ha sido programada. Tiene intencionalidad derivada. Piensa como un programador la ha programado. Pero yo puedo pensar sin que nadie me haya programado. Entonces está ese problema, y es que él creía que todo tenía intencionalidad. Los artefactos, la silla, el humo. Pero el humo no sabe que está en interacción con el fuego. El humo simplemente es una reacción física de un proceso de combustión. Está ese problema. ¿Será que el humo sabe que viene del fuego o simplemente es una reacción física? Porque yo sé que el humo viene del fuego porque yo tengo intencionalidad, porque yo puedo representar esa coincidencia de eventos, pero el humo no sabe. El termómetro no sabe que está midiendo la temperatura, el termómetro simplemente responde a la temperatura. Bueno, ya en ese caso también nosotros tenemos una similitud que también estamos programados, porque estamos presos en nuestra rutina y las computadoras también, ¿no? Ok, entonces tú dices, nosotros también podemos estar programados como una computadora. Claro, pero piensa que en ese caso, ¿cuál sería tu programador? Dios. O sea, el humano. Claro, pero para que haya un programador tiene que haber alguien que te haya dado las instrucciones para ejecutar o reproducir un código, que es lo que hacemos con la computadora. Tú puedes rastrear en tu historia de aprendizaje por qué respondes como respondes, pero es muy distinto a como un programador programa una computadora. Pero alguien podría responder, no, estamos programados como cualquier computadora, no somos más que computadoras. Y eso lo vamos a discutir, porque claro, la computadora puede resolver cálculos de pensamiento como nosotros. Profe, el humo no sabe que viene del fuego, pero sí sabe a quién tiene que seguir en la fogata. ¿El humo sabe a quién seguir? Cuando usted está ahí en el fuego y se arranca del humo y va y se va a tocar. Va y persigue a A alguien. todos, a todos. Sí, esa es la idea. ¿Cómo sabe el humo que viene del fuego? Nosotros sabemos que eso es una silla. Eso sería conciencia. Exactamente. Es muy bien. El humo no tiene conciencia de que viene del fuego. Nosotros sabemos que eso es una silla, porque podemos representarnos conscientemente que Es eso que hay es una una silla. frase muy famosa que dice, la abeja no sabe que hace miel. No sabe que sabe hacer miel, solo hace miel. Pero nosotros cultivamos, o sea, tenemos la pobre abejita ahí, le sacamos su miel y ahí Exactamente. están esclavizadas por la conciencia humana. Exactamente, como una computadora. Muy bien, Estefan. Listo. Vamos con la penúltima forma de entender la intencionalidad. Teleosemántica o teorías teleológicas o teorías biologicistas de la intencionalidad. Los defensores de las teorías biológicas dicen, nosotros creemos que la intencionalidad no es más que una función biológica. Por ejemplo, el castor tiene un mecanismo con su cola, él empieza a aletear con la cola el agua y básicamente lo que está tratando de transmitirle a los otros castores es que hay peligro. Él agarra su cola y empieza a aletear y él está transmitiendo que hay peligro. ¿Cómo desarrolló el castor esa función? Pues el defensor de las teorías biológicas sitúa el desarrollo o el origen de esa función en relación con la historia evolutiva del castor. Hubo un punto en el que el castor aprendió que eso podía servir para comunicarse con el resto, exactamente, con el resto de castores. Entonces, tuvo una función desde el momento en la que, valga la redundancia, funcionó para representar eso. Si no hubiera funcionado, los castores no seguirían haciendo eso, de pronto hubieran diseñado otro medio para representar el peligro. O se hubiesen extinguido.
o se hubiesen extinguido. Muy bien. Entonces los defensores de las teorías teleológicas básicamente defienden que la intencionalidad es como una función cualquiera. Telos es un término que viene de Aristóteles, de los antiguos griegos. Telos es finalidad. Hubo un tiempo en el que la finalidad se empezó a asociar con un para qué y precisamente con una función. Telos, teleología, tiene que ver con para qué. Por ejemplo, la teleología de la silla puede ser que sirve para sentarse, pero también la función puede ser esa, que podemos sentarnos en la silla. ¿O cuál es la teleología de un marcador? Por ejemplo, que sirve para escribir. Esa es su función. ¿Por qué no entendemos así la intencionalidad? Dicen los defensores de la teleología. Entendamos la intencionalidad como la función de los sistemas mentales para representar el mundo. Es una función biológica como cualquiera. Como Aristóteles. Exactamente, Aristóteles fue el que de hecho sugirió inicialmente la teoría teleológica sobre lo mental. Aristóteles le llamaba eso causa final. Él creía que había distintas causas, entre ellas la causa final, que es el para qué está ese objeto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué sentido tiene el objeto? ¿Qué sentido tiene? Es como el corazón. ¿Para qué está el corazón? Ah, para bombear sangre. ¿Para qué están los pulmones? Ah, para nutrir de oxígeno al organismo. ¿El para qué? ¿Para qué el castor le pega al agua? Ah, para reportar que hay peligro. Esa es la función. Lo mismo ocurre cuando representamos objetos del mundo. Los representamos porque esas representaciones cumplen una función. La función de que yo me pueda representar la silla me permite interactuar con la silla. Tiene una función en el mundo. Como cualquier función de cualquier animal, de la abeja para ir por el polen, por ejemplo, de los hormigueros para escarbar, por ejemplo, en los... Pues la hormiga es súper inteligente, ¿no? Las hormigas, exactamente, muy Un bien. sistema de comunicación bien completo. Lo que quiere decir que, o sea, todo en el mundo tiene un propósito. Exactamente, eso era lo que creía Aristóteles. A principios del siglo pasado, más bien entendimos que no todos, sino los seres vivos. Porque ¿cuál es el propósito de una roca, por ejemplo? La roca puede hacer muchas cosas, pero desde el punto de vista que yo le asigne el propósito. Puedo usarla para arrojar cosas, por ejemplo. O para construir. Puedo usarla para construir. La roca no tiene iniciativa propia. Claro, la roca no tiene iniciativa. La roca no puede decidir, por ejemplo, a quién golpear. ¿Por qué? Yo soy el... La roca. No, solo los sistemas vivos. Ellos lo que definen es que solo los seres vivos tienen funciones, tienen propósitos, tienen fines. No los seres inanimados, no una silla, por ejemplo, una roca. Ellos creen que solo los sistemas vivos tienen funciones, tienen propósitos. Ella dice que está viva. Originales. Yo puedo asignarle un propósito a la silla, pero no es porque la silla nazca con ese propósito. Yo le asigno ese propósito. O como un castor, construye una represa porque él le asigna ese propósito. Profe. Esa es la... Sí. Estefanía dice que... No, porque no vamos a bailar. Que la roca está viva. Es que yo sí siento Vamos. que Aristóteles creía que sí, que Yo los pienso que la roca objetos está viva. inanimados tenían Y propósito. yo creo que la Que madera, respira. independiente de que esté fuera del árbol, también está viva. Sí. Esa es una concepción que Tiene se un llama... ánima. Sí, es una concepción que se llama panpsiquismo, que cualquier cosa en el mundo tiene mentalidad, tiene sí. Pero Sí. es Yo una soy pansexual. Listo, ya vamos a acabar. panpsiquista. Vamos con la última. Daniel Dennett fue un filósofo de la mente que dijo, él fue algo que se llama antirrealista intencional. Él rechazó que existiera la intencionalidad. Él decía, no, eso no existe. Es simplemente una forma de hablar. Es una forma de referirse a patrones de comportamiento. Cuando yo digo que alguien está pensando y tiene contenido mental, eso no existe. Existe su comportamiento. No existe ese contenido, esa representación interna. Todo lo que llamamos intencionalidad, contenido mental, representaciones, nada de eso existe.
El vocabulario intencional no representa eventos internos mentales. El vocabulario intencional, cuando decimos que alguien quiere algo, que alguien cree tal cosa, que alguien tiene un pensamiento, no estamos diciendo que esa persona tenga una actividad mental interna. Estamos indicando que esa persona tiene una forma de comportarse en el mundo. Lo que hace es negar la intencionalidad como un fenómeno mental. Listo, chicos, esta es la última forma de entender la intencionalidad. De hecho, lo que hace es rechazarlo. Todos estos puntos de vista tratan de explicarnos racionalmente en qué consiste esa habilidad tan misteriosa de la mente para representar objetos del mundo. Estas se llaman teorías de la intencionalidad o teorías del contenido mental. Tratan de explicarnos cómo podemos explicar que podamos representar objetos en el mundo, que nuestro pensamiento se dirija al mundo, que nuestra creencia sobre la silla represente la silla, que nuestro deseo de tomar cerveza se dirija a la cerveza y pueda incluso dirigirme a mí, a ese objetivo. ¿Cómo es posible que la mente pueda representar el mundo? En el mundo físico las cosas no funcionan así, decía Brentano. La silla es y no es acerca de nada. Mi pensamiento es acerca de las cosas. La silla es silla, está ahí para ser silla. La roca es roca. Pero mi pensamiento puede ser acerca del mundo. ¿Listo, chicos? Feliz Semana Santa. Se libran de esta clase tan aburrida durante una semana. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Desde cuándo no hay clases la otra semana? ¿Toda la semana? Desde el lunes, martes, no. Profe. Ay, estos colombianos son muy católicos, ¿ah? En Chile un puro día. No, yo ni Listo. Ah, pero en otro lado sí a mí sí hay. me trabajan. Chicos, pongan mucho cuidado. Vamos a trabajar en el examen de segundo corte. El tiempo está pasando rápido. Ay, profe, no. Exactamente. Eso se acelera el corazón. Ustedes tienen ya dos grandes argumentos para tratar de convencer al profesor de que esa cosa existe o de tomar una posición al respecto del tema. Yo les voy a compartir unos textos base para que vayan preparando sus argumentos, sus defensas. Les voy a compartir un texto, un libro sobre filosofía de la mente que tiene un capítulo sobre teorías del contenido mental y profundizan lo del texto que ustedes tuvieron que haber leído para hoy. Entonces, les voy a compartir ese para los que deseen defender la mente desde ese punto de vista, y les voy a compartir otro para los que deseen defender la mente desde el punto de vista de las cualidades subjetivas, de la experiencia, de la conciencia. ¿Listo? Vayan preparando sus argumentaciones porque a los siguientes 8 días de Semana Santa, tenemos... Tenemos otra clase contigo y después el parcial. Exactamente, nos vemos ahí y de ahí sí sigue el parcial. El parcial lo vamos a hacer en 2 semanas. Yo voy a citar a una parte del grupo un día y a la otra parte del grupo el otro día. ¿Listo? Profe. Tienen las reglas específicas se las doy cuando lleguemos de Semana Santa, pero así va a ser. Yo cito una parte del grupo, nos vemos aquí, y al resto lo cito dentro de 8 días, el próximo martes, porque no alcanzamos todos en un mismo día. ¿Listo?